Buenas chicos, hoy venimos con la clase de Ciencias Naturales integradas de 11º grado con el tema la reproducción de los seres vivos. En esta clase veremos lo que es la reproducción como concepto y los tipos. Los tipos vendrían a ser lo que es sexual y asexual. Como concepto podemos decir que la reproducción es una de las etapas en las cuales deben cumplir lo que es el nacimiento, crecimiento y desarrollo que llevan todos los seres vivos, o sea que lleva un proceso. Este proceso biológico crea nuevos organismos más o menos similares a ellos mismos, perpetuando así la especie y garantizando lo que es la supervivencia en el tiempo. Ahora bien, ¿sabías que la reproducción en los seres vivos a grandes rasgos puede ser solamente dos tipos, que puede ser sexual o asexual, tomando en cuenta la información genética de los individuos formados? Mi objetivo de aprendizaje en esta clase es reflexionar acerca de la importancia que tiene el mecanismo de la reproducción en la continuidad de las especies y diferenciar las principales características de los tipos de reproducción que tienen estos organismos. Ahora bien, los tipos de reproducción son dos, asexual y sexual. Tenemos un concepto bien importante que debemos diferenciar entre ellas dos. La reproducción sexual produce individuos exactamente iguales al progenitor, porque solamente utiliza una sola célula para la creación de ese individuo. Y podemos encontrar también en individuos superiores, como son los vertebrados y los humanos, que esta reproducción se va a realizar en las células somáticas o del cuerpo, como por ejemplo la piel. En la parte sexual, la reproducción sexual significa la combinación de dos individuos, un macho y una hembra, y la intervención de sus células sexuales, óvulos y espermatozoides. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se reproducen asexualmente los seres vivos. Tenemos el caso de las bacterias, que la podemos encontrar en nuestras manos. También tenemos a la planaria, al paramecio, a la medusa, a la estrella de mar y a la tenia. Ahora bien, vamos a repasar un poquito de lo que es la reproducción asexual, que es lo que vamos a hablar a continuación. Ella solamente se puede reproducir a través de un solo individuo y realiza una división celular llamada mitosis, por lo cual va a provocar que este organismo sea igual a el organismo progenitor o a su célula madre. Uno de estos mecanismos que utiliza la reproducción asexual es la bipartición o fisión binaria. Es muy típico en células u organismos unicelulares, como las bacterias, e implica que ésta se va a dividir en dos. Vemos un pequeño esquema. Aquí tenemos a la primera célula. Ella va a crecer y se va a dividir hasta llegar a formar la segunda célula igual a la célula original. Y esto completa lo que es su contenido genético, va a ser idéntico. También tenemos entonces a la exploración, que es un mecanismo de reproducción en el cual este va a producir esporas, como el caso de los hongos y de las levaduras, y que este va poco a poco, van a ser iguales entre uno y el otro. Tenemos también, y existe otra posibilidad para lo que es la reproducción asexual, que es la gemación o brotación. Esta también es característica de organismos únicamente unicelulares, como el caso de las levaduras, que a modo de un brote en forma de gemas, es como, imagínense
un collar. Este va creciendo poco a poco, y va saliendo una serie de anillos. Y cada uno de esos anillos va a formar un nuevo organismo. En el caso de la partenogénesis, van a tener organismos un poquito más desarrollados, como el caso que tenemos del tiburón martillo y el tiburón cebra, que lo podemos ver aquí en pantalla. Ellos no necesitan una célula masculina para poder reproducirse, únicamente necesitan la célula femenina, o sea, el óvulo, que se va dividiendo poco a poco hasta formar al nuevo individuo. Asimismo lo utiliza también la estrella de mar. Esta va a utilizar la reproducción mediante partenogénesis para crear un nuevo individuo. ¿Qué quiere decir? Una parte de ella se libera, ejemplo, uno de sus brazos se libera y va a crear un nuevo organismo. Es muy común que se vea en los invertebrados y en organismos como vemos en los peces. Citamos entonces, ¿qué seres vivos se pueden reproducir sexualmente? En esta parte podemos ver al perro, a una ballena, los peces, las aves, los mamíferos y los seres humanos. Aunque tenemos también a las plantas. Pueden reproducirse sexualmente. Hay dos cosas que debemos aclarar. La reproducción sexual se puede dar tanto directa como indirectamente. Directa vendría a ser cuando el óvulo y el espermatozoide van en la parte interior de la hembra. Y la parte indirecta es cuando la hembra deposita sus óvulos fuera en el ambiente y el macho deposita sus espermatozoides en el ambiente cerca donde están los óvulos de la hembra. Este caso se da mucho en los peces y en el caso de la directa, como podemos citar, en los seres humanos. La reproducción sexual presenta una característica bien importante que la diferencia de la sexual. Es que ella va a ser producida por dos organismos, un macho y una hembra, que van a combinar sus características genéticas para crear un nuevo individuo parecido a ellos, que puede ser macho o hembra. Y de ahí van a ocurrir varios sucesos para poder que se dé la reproducción sexual. Uno de ellos es la formación de los gametos, que conocemos como gametogénesis, donde se va a crear tanto el óvulo como el espermatozoide, dependiendo del individuo donde esté. Si está en la mujer, se va a llamar ovogénesis, y si está en el varón, se va a llamar espermatogénesis, porque van a crear en la mujer el óvulo y en el hombre el espermatozoide. Por un proceso de división celular que conocemos con el nombre de meiosis. La reproducción sexual la encontramos entonces en otra etapa con lo que es la fecundación y la formación del cigoto, es donde entran en contacto tanto la célula sexual femenina como la célula sexual masculina. Esto de manera directa, quiere decir, en el interior de la hembra se van a encontrar. El macho deposita los espermatozoides en la vagina, en este caso, si hablamos de la reproducción humana, en la vagina de la mujer, y estos viajan a través de todo el conducto hasta llegar al útero, donde encuentran a los óvulos y se realiza lo que es la formación del cigoto. Cada una de estas células contiene la mitad de los cromosomas que tiene el individuo.
O sea, mi madre me dio la mitad de sus cromosomas que están en su óvulo y mi padre me dio la otra mitad y ambas características se unen para formar un solo individuo. Ahora bien, venimos a la parte donde se forma y se desarrolla el nuevo individuo. El cigoto se va dividiendo en numerosas células por medio de ¿qué? De una división celular que conocemos como mitosis, que es la creación de un número de células para poder crear tejidos, órganos y sistemas que van a formar el nuevo individuo. Ese desarrollo ocurre en el huevo, en el interior del cuerpo de la madre, y la otra parte después del nacimiento o eclosión, que nosotros conocemos ya como dar a luz un niño, que el niño va creciendo en tamaño, en altura y va creciendo también en su desarrollo corporal. Ahora bien, nosotros tenemos muchas asistencias en cuanto a la reproducción. Hay muchas veces que la madre o el padre tienen problemas para poder concebir un hijo. Esta situación puede darse por las células que el hombre produce van a tener un error. Puede ser de tamaño, de locomoción, puede ser también que vengan morfológicamente errados o que simplemente no logren llegar al óvulo o que se muevan muy lentamente. Ese es el caso del varón, que a veces inclusive con la cantidad que él produce no es la recomendada para que ocurra un embarazo. Entonces recurrimos muchas veces a dos sistemas, la fecundación in vitro y la inseminación artificial, que la vamos a hablar adelante. En este caso, la mujer va a hacer que ella produzca una cantidad de óvulos mayor a la normal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ser seres humanos, producimos únicamente un óvulo, un solo óvulo. Produce la mujer cada mes. Ahora bien, en la fecundación in vitro, lo que hace el médico es que se produzcan una mayor cantidad de células. Este proceso se conoce como poliembrionía, o sea que creamos varios embriones para que tenga mayor oportunidad ese espermatozoide de fecundar el óvulo. Pero cada tratamiento va a tener ventajas. En el caso de la fecundación in vitro, tenemos que permite que muchas parejas tener hijos biológicos propios sin tener que usar óvulos o espermatozoides de un donante, además de ser útil en el caso de la fertilidad relacionados con las trompas de falopio, porque ahí entramos entonces en malformaciones como son algunas que posee la mujer. La fecundación in vitro también se indica en casos de infertilidad inexplicables, totalmente inexplicables. Si existen problemas también en la calidad que hemos hablado, de la calidad del esperma del hombre. A todo esto, existen tratamientos donde al hombre se le pueden aumentar esta cantidad y que él pueda fecundar estos óvulos. El tratamiento facilita a las parejas la opción de examinar embriones en busca de patologías hereditarias o problemas cromosómicos si ellos lo desean. Aquí entramos en un temita bien delicado. ¿Qué tal que llega una pareja a un consultorio de ingeniería genética y desea que su bebé no tenga ninguna enfermedad y que solamente sean conservadas
sus características buenas, digamos así. Puedo elegir ojos azules, altura de 1,80 m, color de cabellos rubios, hacer un humano, digamos, excelente o superdotado. Al parecer, esto se está dando mucho en nuestra sociedad. Estamos creando individuos que tienen un alto rendimiento y este alto rendimiento hace también que se cree una casta dentro de los seres humanos. Y vamos entonces a tener la casta de los creados naturalmente y la casta de los creados en una botella, in vitro. Entonces eso hace que nuestros amigos, otra parte de la sociedad, sea más competente en cierta dinámica de la sociedad como es conseguir trabajo. Y hay empresas que se dedican a crear estos individuos para poder hacerlos más productivos dentro de un área de trabajo dentro de la sociedad. Pero creando entonces que los otros, digamos así, los otros, que es creado por la naturaleza, que tienen todas las características buenas y malas, sean repudiados o sean separados a otro trabajo, donde entonces entramos a la parte de discriminación, pero de su contenido genético, de su código genético. Así que eso es un temita bien delicado, que podemos de una u otra manera ir avanzando dentro de lo que es la bioética, que es el estudio de ese comportamiento que tenemos nosotros los seres humanos al crear un nuevo ser. In vitro es apropiada para mujeres solteras o parejas del mismo sexo. Parejas del mismo sexo como homosexuales o lesbianas, que quieren de una u otra manera ser padres o llevar su crianza a un ser de su propia especie, o sea, de su propio yo, porque por lo menos utilizamos una sola célula de uno de los dos. Inconvenientes de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro, no es barata. No es barata. Y que todos estos intentos, porque no es que sale a la primera vez, chicos, no sale a la primera vez, no es que llego, fertilizan y me voy. No, muchas veces hay que intentarlo muchas veces y esto crea costos a la pareja. Las tasas de éxito de la fecundación in vitro varían mucho dependiendo de la edad, el estado de salud. Al menos en un 25% dentro del ciclo son seguras. Pero entonces, ¿qué pasa con el otro 75%? Debemos estar muy, muy seguros de que se va a desarrollar el embrión y podemos lograr entonces la fecundación o el resultado positivo. Aquí vemos un diagrama, me paro del lado de acá, vemos un diagrama de cómo se realiza la fecundación in vitro. Primero tomamos la célula, las dos células y las unimos en un plato Petri. Hacemos el crecimiento de lo que es los espermatozoides y de ahí los introducimos mediante una incisión al óvulo. De ahí vamos a crear varias células hasta que se desarrollen y poder introducirlas dentro de lo que es el útero de la mujer. Los posibles efectos secundarios incluyen la estimulación del ovario. Dijimos anteriormente que la mujer
va a crear muchos óvulos para que estos sean utilizados para este tratamiento. Eso quiere decir costos. Esto quiere decir que a la mujer se le va a estimular a través de ¿qué? De medicamentos para la producción de estos embriones. Hay riesgos de embarazo ectópico. ¿Qué quiere decir ectópico? Que se desarrolla fuera del útero de la mujer. Esto ocurre cuando el embrión se establece fuera de las trompas de falopio. Dado el caso, se requiere una cirugía urgente, puede tener un resultado letal para la mujer. Otra que se da mucho aquí en Panamá es la inseminación artificial. Esta se puede dar en los niveles tanto en la parte animal, principalmente en la ganadería, en la avicultura, que usted quiere crear una nueva especie de caballos y lo puede crear a través de ¿qué? De la inseminación artificial. O tiene un padrote. Padrote quiere decir un macho en el cual tiene todas las características que usted desea y desea cruzarlo con una vaca o desea cruzarlo con su miembro femenino y hacer que esas características salga el nuevo individuo. La inseminación artificial es una técnica simple y es la primera alternativa para mujeres que tienen dificultades para quedar embarazadas de una manera natural. Tenemos entonces, de nuevo, la estimulación ovárica. ¿Mediante qué? Mediante medicamentos u hormonas, que es la inducción a la ovulación. Vamos a crear de que la mujer cree de ese proceso de ovulación, se cree una mayor cantidad de óvulos para que estos sean fecundados. Después venimos con un donante que puede ser anónimo, como puede ser un donante propio. Cuando decimos propio, quiere decir que es su esposo. Que definitivamente el problema no es del varón, sino de la mujer. Y por tanto necesitamos una asistencia. Por último, el deseo de esta pareja de tener un hijo es lo más importante. Si no tenemos ese deseo, no hay una estimulación mental, tanto de la mujer como del varón, en producirlo. Y por tanto, este aspecto psicológico va a infundir una de las más faltas por la cual no se va a realizar lo que es el embarazo. Realizamos la test del embarazo e inmediatamente ocurre lo que es la fecundación. Tenemos entonces las conclusiones sobre este tema, chicos. ¿Qué aprendimos? La reproducción es el proceso mediante el cual la vida se perpetúa, o sea que la llevamos de aquí para toda la vida y para los siglos de los siglos. Amén. La reproducción asexual, los organismos unicelulares, se basa en una sencilla división de la célula a partir de un solo individuo. La reproducción sexual es la generación de nuevos organismos a partir de dos individuos, los cuales van a ¿qué? A combinar su contenido genético para poder crear un nuevo organismo. Estos nuevos organismos van a partir de la unión de las células sexuales que aportan tanto el padre como la madre. Tenemos ahora un pequeño test que vamos a ir llenando. Identifique las siguientes imágenes entre reproducción sexual y asexual. Tenemos ahora una bacteria. Si recordamos bien, en la clase dijimos que las bacterias se van a reproducir sexual o asexualmente.
se van a reproducir asexualmente. Entonces ponemos aquí, a partir, entonces vamos a escribir aquí asexual. Cambiamos de color y vemos la siguiente imagen, que sería ¿qué? Los hongos. Ellos se van a reproducir, ¿cómo? Mediante esporas. Y hablamos que una de los tipos de reproducción asexual va a ser mediante esporas. Por tanto, él se va a reproducir también ¿qué? Asexualmente. También tenemos a ¿qué? A la estrella de mar. ¿Se va a reproducir sexual o asexualmente? Ella se va a reproducir a través de ¿qué? De la parte que nosotros conocemos como partenogénesis, que es una parte sexual, asexual, disculpen. Vemos la otra imagen, sería el árbol. El árbol se va a reproducir ¿qué? Sexualmente. Y escribimos aquí sexualmente. Tenemos a un pez y escribimos en R cuadro. Los peces se van a reproducir de una manera que sexual, pero indirecta. Van a depositar sus huevos en el ambiente y el espermatozoide también lo vamos a depositar ahí. Cambiamos de color, ponemos ahora rojo y escribimos. Vamos a borrar aquí, borrador. Borramos, de nuevo ponemos el color rojo para escribir y ponemos sexual. Tenemos a un niño del otro lado utilizando su mascarilla y de ahí vamos, ¿cómo se reproducen los niños o se reproduce la especie humana? ¿A través de qué? De la parte sexual. Tenemos a un individuo que llamamos protozoario, que es la planaria. Ella se va a reproducir ¿qué? Asexualmente. Un perrito, un vertebrado, se va a reproducir ¿qué? Ay, tenemos un error ahí, vamos a borrar. Borramos. Escribimos de nuevo. Y vamos a escribir entonces aquí la parte ¿qué? Sexual. Los gatitos se van a reproducir ¿qué? De manera sexual, porque van a necesitar tanto un gato como una gata. Y vemos entonces a una medusa. Ella se va a reproducir ¿qué? Asexualmente. Y así, chicos, hemos completado este test. Hacemos un pequeño recorderis. ¿La reproducción para qué es importante? La reproducción es importante para que se perpetúe la especie de los seres vivos. Chicos, recordemos bien ahora, quédate en casa, el lavado de manos, el uso correcto del tapaboca o mascarilla y revisar nuevamente las clases. Deben ingresar en YouTube y síganos en nuestras redes, Juan Clases, y en todas las redes. Ha sido un placer de mi parte, soy el profesor Juan Magallón y hasta luego. Nos vemos en nuestra próxima clase.